el mejor resultado en un día muy sentido para todos nosotros. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Ha sido un impacto tremendo el que nos ha producido este dato, y quizá muchos de sus amigos están ahí ahora escuchando. Pues sí, seguramente muchos de esos amigos han conectado como nos hacen llegar, que cada sábado lo hacen desde su casa, desde su trabajo, desde los coches, desde los autobuses, desde los centros donde curan a la gente, los centros de salud. Y a todos hay que agradecérselo, Iker, porque fíjate, cuando vamos por la calle, yo lo decía, sentimos el afecto. Nosotros no vemos a la gente que nos está escuchando ni a través de la radio ni a través de la televisión, pero sí que salimos a la calle y estamos con la gente y vemos que nuestro mensaje a través tanto de la televisión como de la radio llega a Iker. Y yo creo que todavía no ha llegado el momento de retirarnos. Esta música que pone nuestro querido compañero Noel Calero, factor importantísimo en este éxito de la radio en la noche, claro que sí, y nuestro jovencísimo amigo que se incorpora, Coque Peinado, que ellos son los que ponen las músicas y los que hacen que esto suene, y todos los técnicos que ha habido en este equipo a lo largo de 10 temporadas. Nuestro agradecimiento porque ellos han creado el sonido especial de esta nave. Y me acuerdo, por supuesto, de Fermín Agustí, de Carlos Largo, de tantos y tantos amigos, de todos, es que no puede faltar ninguno en este instante, ¿no? Y me acuerdo, por supuesto, de Santiago Camacho, tantas temporadas aquí. Y aunque esta noche va a ser muy especial y enseguida entramos en materia, pero yo quiero que lo entendáis, pues en diferentes momentos nos dedicaremos a hablar con vosotros de tú a tú. Santi, felicidades, enhorabuena. Felicidades, Iker. Muchas gracias por darme la oportunidad de haber compartido buena parte de ese camino con vosotros y con los que nos están oyendo. Yo siempre he pensado que uno de los baremos para medir el éxito de un ser humano, y que un ser extraño es Milenio 3, es la cantidad de gente que vas encontrándote por el camino y que acaba brindándote su aprecio, su cariño, su apoyo. Desde el 1 de junio de 2002, cualquiera de nosotros pues hemos experimentado muchas cosas, ha habido gente que ha pasado por nuestras vidas, pero el ente colectivo que es Milenio 3 no ha hecho más que ganar y ganar y ganar amigos. Y si para una persona eso es importante, para un programa de radio creo que también. Me acuerdo de Guillermo León, de Diego Marañón, de Gonzalo Pérez Arro, de Enrique Chazarra, de Andrés Herrera, de todos los amigos, no me quiero dejar a ninguno porque hay muchísimos, de todos los que han participado de poco, además en alertas, digamos, de investigación. Y me acuerdo que una de las incorporaciones, curiosísimas incorporaciones, claro, de todos, pero es que una incorporación recientísima y muy sonada ha sido la de nuestro compañero Javier Sierra. Seguro que tiene algo que ver con los datos que nos acaban de llegar, 750.000, los más altos de nuestra historia en esta franja horaria. Javier Sierra, bienvenido a la nave del misterio de la radio, gracias por estar con nosotros, y yo creo que hemos tenido buena suerte, pero que tú has sido fundamental, vamos. Bueno, Iker, buenas noches a todos. Para mí la reflexión a la que me conducen estas cifras, estos 750.000 amigos que según el Estudio General de Medios escuchan este programa, es que esa cifra es imperfecta. No es una ciencia la que dice que son 750.000. Se basa en encuestas que son forzosamente imperfectas, son impresiones, recuerdos de las personas que han sido abordadas por los encuestadores del Estudio General de Medios. Y estoy convencido de que no son 750.000, Iker, son muchos más, seguro, porque este programa no solamente se escucha, sino que se descarga de internet, se comenta, llega a muchos lugares, se lee, porque han salido libros al amparo también de este programa, hay muchas investigaciones, y yo creo que sobre todo se sueña, porque no en vano la cadena SER ha regalado este espacio a estas horas para que después de escucharnos la gente sueñe y lleve esos sueños muy lejos. Lo dicho, amigos, gracias. Nuestro récord histórico con un programa ya tan veterano. Así que, para celebrarlo, aunque el primer tema de esta noche, así es la vida, así es el misterio, es un tema crudísimo, esta noche es noche de debate también y de aprendizaje. Abrimos las vías de contacto hoy muy especialmente, pues para conocer todo lo que sentís también, que sois parte. Este éxito es vuestro, mucho más que nuestro.
Claro que sí, que vías de contacto abiertas. 27699, palabra clave, Milenio, espacio y vuestros mensajes. Si queréis escribirnos a través del SMS, del teléfono móvil, milenio3 con número @cadenaser.com. Si decidís enviarnos un mail, y la web de la cadena Ser, www.cadenaser.com, para que nos dejen sus mensajes en directo. Encuesta ya para el segundo tema. Tenemos una encuesta y, como no podía ser de otro modo, tenemos que hablar en la segunda hora de Wikileaks. Y la pregunta es, ¿crees que Wikileaks será la clave para la resolución futura de algunos misterios? Ya ha votado bastante gente y por el momento un 67,5% opina que sí. Wikileaks y la desclasificación de asuntos del misterio, no solo políticos. La última hora es que se van a meter con el asunto tan traído y llevado de los ovnis. Podéis votar. Comienza nuestro viaje, un viaje más. Estamos cerca del programa 800. Buen momento, ¿verdad? Para iniciar una nueva aventura. Una aventura que nos lleva a lo profundo y oscuro del mayor misterio, la mente humana. Milenio 3, con Iker Jiménez. Líder en la madrugada del sábado al domingo. 750.000 oyentes. Cadena Ser, un equipo, pase lo que pase. La noticia sobrecogía este país, y es que esta semana ha sido tan apretada en acontecimientos, han pasado tantas cosas. Por supuesto que vamos a hablar de la NASA y de ese hallazgo. Dicen que Wikileaks también estaba detrás de esta historia y que estaba presionando, y por eso la NASA ha hecho una especie de anuncio que parecía que iba a revolucionar la historia de la búsqueda extraterrestre. Pero en nuestro país, concretamente en España, ha habido algo que nos ha dejado a todos sin habla. Es como cuando aparece una figura que nos hace mirar al espejo oscuro del alma humana. Es como cuando uno se da cuenta de que esto será historia, desgraciada historia, aunque historia también para aprender algunos aspectos. Es como cuando en los viejos libros, en los catálogos, por ejemplo, de asesinos, nos encontramos a figuras que dan pavor y que parecen muy antiguas: el arropiero, el mataviejas, el mendigo asesino. Y de verdad que pone la carne de gallina saber que en estos días se está fraguando, porque todo está ahí, entre hilos todavía, la historia de uno de los que puede estar en ese pabellón de las sombras, ese celador, que es que da como para una novela terrible y real, ese nombre, ¿no? El celador. Hemos estado escuchando testimonios que nos dejan sin habla. Las últimas noticias sobre lo que está ocurriendo en Olot, que por cierto es un lugar que mandamos un fuerte abrazo, porque no es fácil que en varios acontecimientos de órbitas raras, secuestros, asesinatos, aparezca ese nombre tan sonoro en Gerona. Allí se ha vivido con expectación, con incredulidad, todo lo que ha ido ocurriendo. Los últimos datos que llegaban a través, por ejemplo, del diario El País, hablaban de la siguiente escena: una residencia de ancianos, vamos a decirlo así, y alguien que desconecta las cámaras de vigilancia, o que ha pasado algo con ellas, y que una cámara sí está vigilando a unos pobres ancianos que tienen diferentes enfermedades, y que ese celador coge a una de las víctimas que tiene dificultad en la movilidad y se la lleva al umbral donde no hay cámara. Esa misma persona sabemos que denunciaba que creía que ese celador la iba a matar. Nos encontramos con que en estas mismas fechas, a estas mismas horas, o mañana, si se reanudan los trabajos, se están exhumando cadáveres. Es una historia absolutamente increíble, pero que está pasando. Para que todos tengáis todos los datos, en apenas minuto y medio, antes de presentar a nuestros invitados, ahí va la crónica rapidísima express de Carlos Cala. Creo que casi todo el mundo está al tanto de lo que está pasando con este ángel de la muerte, o monstruo de Olot, como se le ha llamado. Está pasando ahora. Nosotros teníamos otro tema preparado, pero la actualidad es lo primero, la actualidad del misterio y la maldad humana en ocasiones. Vamos con esa crónica y entramos en materia. Joan Vila, de 45 años, llevaba 5 trabajando en la residencia La Caridad de Olot, en Girona. Ni sus superiores ni sus compañeros habían observado jamás ningún comportamiento anómalo en él. Sin embargo, hasta el momento ha reconocido que provocó la muerte de 11 ancianos de esa residencia. Joan Sala es el director del centro. En una situación que, como comprenderéis, emocionalmente no es nada fácil para ninguno de nosotros, y menos, sobre todo, para las compañeras directas del
del Joan, ¿no? O sea, que eran unas personas que han trabajado con él durante años sin observar ningún el mínimo atisbo de indicio de que pudiera ser pues potencialmente o ahora mismo pues un potencial asesino, ¿no? La última víctima del celador de la Caridad, Paquita Gironès, de 85 años, permitió desenmascarar a Joan Vila el pasado 18 de octubre. Ese día fue detenido como sospechoso del fallecimiento de la anciana el día anterior. Los médicos que certificaron la muerte de la mujer habían encontrado quemaduras en la boca y en la garganta. Vila acabó confesando que Paquita no había sido la única. Un día antes, el 16 de octubre, había acabado con la vida de Montserrat Guillamés, de 80 años, y el 12 de octubre con la de Sabina Masllorens, de 87. A todas las había obligado a beber lejía y otros productos de limpieza. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Olot tuvo la sospecha de que tal vez estas muertes no hubieran sido las únicas, ya que según las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, el número de fallecimientos se disparaba durante los días en los que Joan Vila trabajaba en la residencia, principalmente fines de semana y días festivos. Por eso, el pasado 20 de noviembre, el magistrado ordenó la exhumación de 8 cadáveres para realizar un examen a fondo y aclarar si el celador pudo tener alguna vinculación con sus muertes. Fue el detonante para que Vila modificara su declaración inicial y reconociera ante el juez el pasado martes 30 de noviembre que no había matado a 3 ancianos sino a 11 en el último año y medio. Nos encontramos, que duda cabe, ante algo que formará parte de los libros de criminología, los libros de historia de lo más sombrío del género humano. 12 personas, porque hay una que baila, que él no se acuerda, pero sabe que mató a alguien más según su propia confesión, en 14 meses. Estamos, yo creo, ante un récord macabro absoluto en nuestro país. Y repito, está pasando ahora, la investigación está ocurriendo ahora. Así que con los datos en caliente y con toda la distancia y respeto que se puede tener un tema así, damos el paso a un maestro de periodistas y de criminólogos. Paco Pérez Avellán, bienvenido, es muy especial que estés precisamente hoy. Gracias por estar aquí. Es un placer. Paco, tú me decías antes de entrar en el estudio, uno de la cadena SER, que no sabemos cuántas personas puede haber matado este hombre. Claro, por supuesto. Ahora esto está naturalmente en estudio, en investigación. El comportamiento del ángel de la muerte en figura criminógena que, bueno, llena perfectamente este sospechoso, pues es un clásico en la historia criminal de todo el mundo. Se puede encontrar en cualquier país civilizado, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Encontramos mujeres, es decir, pues personas que están trabajando incluso en los departamentos dedicados únicamente a niños. En la unidad de pediatría, pues podemos encontrar enfermeras que se han dedicado durante muchos meses a dar muerte a los niños, incluso a provocar una relación muy especial entre los visitantes, las familias de los niños y ellas mismas, como si hubieran tenido algo que ver en cuanto a que la muerte de esos niños hubiera sido más placentera y normal de lo que su enfermedad obligaba. Es decir, que se trata de todo un rito muy complicado y que lleva a cabo una mente normalmente por obtener un tipo de satisfacción, aunque no podamos entender en qué consiste esta satisfacción. Nada más irregular, Paco, nada más incomprensible que alguien que se dedica a la salud, a velar por el bienestar de las personas, una figura, no es el caso, pero dentro de la órbita o del mundo de lo médico, a la que tenemos todos gran respeto, de repente exista una especie de figura criminal que se dedique a ser ángel de la muerte, a matar desde dentro del hospital, a no dejar señales. La frialdad de esta historia, y iremos dando datos, o sea, ningún guión cinematográfico puede superar lo que está pasando ahora mismo en esta localidad de Gerona. Pero hay una cosa que yo quería preguntarte, tanto a ti como al próximo invitado, Paco. No teníamos en España una figura así de ángel de la muerte hasta ahora. No, es decir, no habían identificado en ningún momento un hecho como este, que además nos ha homologado Iker con todo el mundo, periódicos, entidades que no tenían en cuenta la existencia de asesinos en serie en nuestro país. Ahora, en este momento, después del descubrimiento de Olot, hablan sin ninguna pega ya en este futuro de lo que son los asesinos en serie, incluso se atreven a hacer un relato o una relación de la lista de los principales, según ellos, asesinos en serie que han existido en nuestro país. En efecto, nos encontramos por primera vez que hay un individuo que dentro de una clínica produce una serie de muertes, una muerte serial y, por supuesto, un encadenamiento que no se descubre porque en ningún momento nadie está buscando la posible acción en nuestra sociedad de distintos asesinos en serie.
Si miramos los desaparecidos españoles, que son nada menos que 14.000, podríamos quizá pensar que puede haber un individuo que mata niños, porque han desaparecido varios niños en algunos sitios de forma preocupante, como en las Islas Canarias. También, si miramos las muertes de mujeres misteriosas, podríamos pensar que puede haber otro asesino en serie dedicado a la muerte de mujeres. Y claro, en los lugares donde las personas se retiran a ser tratadas y son más vulnerables, o cuando se trata de ancianos, por supuesto que puede haber un asesino especialista en matar ancianos y que se dedica naturalmente a acercarse lo más posible a ellos en el momento en el que están más vulnerables, porque nadie nos ha explicado, Iker, cómo ha conseguido que estos ancianos puedan tragar la lejía, el salfumán o el cóctel del corrosivo que tú quieras sin inmovilizarlos, adormecerlos, golpearlos, etcétera, porque claro, esto produce inmediatamente un abrasivo en todo el tubo digestivo, es decir, quema todo por donde entra, de tal forma que es una manera de matar que se compadece poco con esta historia que él dice de que ha hecho eso con los ancianos porque le daban pena y los quiere mucho. Se trata, en principio, de lo que ha trascendido de una figura que puede trazar un perfil perfecto con lo que es homologado en todo el mundo moderno el asesino de hospital de bata blanca o el asesino Ángel de la Muerte. Asesino de bata blanca, Ángel de la Muerte, ya lo tenemos en España. Javier quería apuntar algo. Vamos a saludar primero un momento nada más para saber que está ahí en Ser Valencia Vicente Garrido, otra eminencia en la criminología española. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vicente, llega el sonido perfectamente. Gracias por estar con nosotros. Tú tenías un especial interés y hace unos días me decías, cuidado con esto, que mira lo que va a ocurrir, y vamos a escuchar con toda la atención del mundo todas tus pesquisas, ideas, y ahora entramos en debate. Javier, ¿queréis decir algo? Solamente un dato, y es que quizá lo más interesante y lo que más responsabilidad recae sobre nosotros cuando nos enfrentamos a un caso de este estilo es tratar de buscar también las motivaciones profundas de un personaje como Joan Vila para cometer este tipo de crímenes. Y hay un detalle en la primera declaración que él hace ante la policía cuando es detenido, que es muy llamativo. Él dice que, efectivamente, como apuntaba Paco Pérez Avellán, se compadece de los ancianos y les da muerte para evitarles sufrimiento, pero lo hace después de la lectura de un libro que probablemente esté en las estanterías de muchos de nuestros oyentes, un libro de Elisabeth Kubler-Ross, que es la psiquiatra suiza que extiende internacionalmente los modernos cuidados paliativos a todo el planeta. Una persona que habla de experiencias cercanas a la muerte, de supervivencia en el más allá, y de cómo cuando alguien está en el trance de la muerte, del tránsito, lo que hay que hacer es enfrentarse a eso, incluso con alegría. Y esa lectura es justo la que tenía en su mesilla de noche y parece que la que le inspiró a actuar así. Bueno, y además de este dato, se está publicando ahora mismo una compañera, Raquel, que tenía un interés especial en cuestiones de espiritismo, y que incluso este hombre, ya conocido como Ángel de la Muerte de Olot, pidió información de varias historias relativas a espiritismo, reencarnación, otras vidas, incluso curso de tanatopraxia, pero él dijo, o ha dicho ahora en el juicio, que en las declaraciones, que eso pertenecía al ámbito de su compañera. Pero ese detalle del libro, de una figura esencial para el mundo del misterio de nueva era como Kubler-Ross, nos pone los pelos de punta. Vicente, con todo lo que está pasando y lo que ha cambiado incluso desde el instante hace una semana en que tú y yo hablamos, hay muchos datos. ¿Cuál es tu primer perfil? ¿Qué está pasando? Tenemos una figura que no existía en España y que ahora se da a conocer, y como decía Paco Pérez Avellán, el temor de que si mintió en una primera ocasión y pasó de 3 a 11 víctimas o 12, igual es que son más. Sí, en realidad es cierto, ¿no?, que es el primer asesino en serie que tenemos en el ámbito de lo que son los llamados ángeles de la muerte. Pero es interesante, como ha comentado muy bien Paco, ¿verdad?, el análisis de sus diferentes declaraciones, ¿no? En el estudio que he hecho, ¿verdad?, sobre este tipo de sujetos, realmente la declaración exculpatoria que aparece de manera más habitual es la de eran personas que ya estaban falleciendo o estaban a punto de morir, yo solo alivié el sufrimiento, etcétera, porque evidentemente este tipo de sujetos actúan en contextos en los que hay personas muy vulnerables, normalmente niños o personas mayores. En el caso de los niños esta excusa no puede darse, pero sí en el contexto de
personas que están pues en una situación pues de postración o una enfermedad terminal, o en algunos casos pues requiriendo pues una continua atención en el margen de lo que es la vida o la muerte. Pero como la investigación nos demuestra, la mayor parte de los asesinos en serie tienen muchos problemas para demostrar que realmente esas personas iban a morir, por lo menos en un futuro próximo. De hecho, a continuación, lo que él plantea es que él, contradiciéndose con la primera declaración, él no era consciente realmente de lo que estaba haciendo, porque hablaba de una especie de personalidad múltiple, ¿no? Leyendo sus declaraciones como aparecían en la prensa, dice que me sentía como en los dibujos animados, que una persona sale de otra y hace algo. Pero eso se compadece muy mal con la descripción que hace de los hechos cuando declara frente al juez, porque en un momento determinado llega a expresar cómo sus víctimas están sudando, recuerda perfectamente la cantidad de insulina que le dio, por ejemplo, a dos de las víctimas, que las mata con un lápiz subcutáneo de insulina. Es decir, recuerda perfectamente en su declaración todo lo que hace, y eso no se relaciona muy bien con la idea de que otra persona, a modo de teoría de personalidad múltiple, está haciendo eso, tú estás controlando eso. ¿Por qué? Porque estas personas estudian a las víctimas, fantasean con matarlas y en su mente tienen una y otra vez ensayados los 1000 detalles que luego llevarán a cabo cuando finalmente deciden empezar este ritual de muerte, ¿verdad? Vicente, Paco, y ahora escuchamos evidentemente nosotros, pero entramos en debate en cuanto queráis. Hay dos elementos. Yo he llegado a escuchar que hay personas que incluso intentan profesionalmente, ¿verdad?, hacer este tipo de carreras, los que tienen esto dentro. En otros países ha ocurrido, porque así tenían mayor facilidad, ¿no?, para intentar actuar e intentar hacer realidad esas fantasías terribles. Pero por otro lado, el mazazo que acaba de dar Javier Sierra, en mi opinión, desde el punto de vista de lo extraño de que se produzca esa lectura junto a las muertes, o en el momento, o en un instante clave, una lectura que proviene de lo más profundo de la historia, del misterio, el más allá, hace que sea un detalle interesante para comprender la mente de este asesino. Paco, Vicente. Sin duda, sí, claro. Lo que pasa es que hay que pensar que esta persona ha atravesado al menos 3 etapas distintas. La primera es cuando consigue matar con un cóctel de medicamentos, entre los que hay, pues en fin, medicamentos muy poderosos, y que produce una muerte, digamos, más silenciosa y discreta que la que posteriormente le va a delatar. Luego pasa por una etapa en la que mata con insulina, que es natural también, uno de los clásicos en toda la criminalidad mundial, y finalmente se decide por algo absolutamente, ¿cómo diría?, pues muy chocante, ¿no? Intentar que la gente muera de forma silenciosa, es decir, sin llamar la atención, haciéndolo ingerir, en este caso a las personas que decide que sean sus víctimas, pues tragos de lejía o de un abrasivo que naturalmente produce inmediatamente un dolor vasto, terrible, abrasador, brutal. Esto significa, naturalmente, en principio, que él está cambiando, evolucionando, ¿no?, convirtiéndose en otra cosa. Es un individuo que empieza por ser un asesino discreto, que lleva a cabo una serie de crímenes perfectos, que no son detectados en el ámbito en el que él trabaja, y que estamos hablando quizá de hace 10 años, ¿no? Es decir, que durante 10 años hemos convivido con un asesino en serie en Olot, donde ha matado a placer, con toda tranquilidad. Ha sido él el que se ha delatado a medida en que cambiaba su modus operandi. Sí, perdona Paco, yo quería señalar una cosa que yo creo que a los oyentes les va a interesar, y es la diferencia que hay entre un asesino en serie de este tipo, el ángel de la muerte, y digamos el asesino en serie clásico, ¿verdad?, el psicópata sexual, como Ferrandiz o Tony King, etcétera. Este tipo de sujetos tienen determinadas características que hacen que necesiten matar en un contexto donde ellos se sienten seguros. Y como ha comentado Paco muy bien, se trata de personas que aparentemente están, digamos, cuidando la salud, ¿verdad?, de la gente, y por consiguiente la gran ventaja que tienen es que mientras realizan actos médicos correctos, como este hombre, que muchos de sus actos serían correctos, dando el medicamento adecuado, al mismo tiempo intercala actos de muerte. Claro, esto realmente es difícil de determinar. Entonces, este tipo de personas tienen una impunidad mucho más acentuada y no necesitan correr todos esos riesgos tan fatigosos, ¿verdad?, que realizan los asesinos en serie, de buscar a las víctimas, están en entorno seguro, Vicente. Exacto. Y luego, otra cuestión también muy interesante es que se produce, como ha comentado Paco también, un fenómeno de aceleración de la muerte.
¿Por qué? Porque una vez empiezas a experimentar la sensación de lo que es matar, entonces eso tiene una capacidad de adicción enormemente poderosa. Los oyentes deben de saber que las 3 últimas muertes a las que mata con lejía se hicieron o se cometieron en 5 días, mientras que las otras 8 muertes se habían extendido a lo largo de más de un año. Eso coincide con el hecho de que él efectivamente pasa a un método mucho más agresivo y violento. ¿Qué ocurría? Ya no le bastaba con ser un mero administrador de la muerte. Él tenía que ahora pasar a sentir mucho más, y eso lógicamente es un acto de una mayor crueldad cuando la muerte se produce a través de la abrasión, ¿verdad? Tiene que venir un sentimiento de horror extraordinario que él puede ver en los ojos de la víctima, y entonces está llegando a un punto de éxtasis absoluto. De ahí que tanto el asesino de Lot como otros asesinos, ¿verdad? Pues al final, una y otra vez, llega un momento donde la gente echa cuentas, coinciden muchas muertes en su turno cuando esa persona está, y es realmente por la acumulación de casos por los que habitualmente son capturados. Y aquí además hay que añadir otro elemento, y es que efectivamente estas 3 últimas muertes que se producen, estos 3 últimos asesinatos por la ingestión de lejía, quizá lo que deberían es haber despertado muchas más alertas antes, es decir, al menos antes de llegar a la segunda víctima, y ya no digamos a la tercera. Todo esto se descubre de una manera un poco extraña, que pone en evidencia que el control, al menos en esa residencia, pero probablemente en los protocolos de vigilancia a los ancianos en torno a sus muertes, pues no es lo bueno que debiera ser. Claro, es que falta la figura del criminólogo, claro, es decir, no, el ayuntamiento tiene que tener un par de criminólogos, que menos, mirando, comparando estas cifras. Naturalmente, una clínica de estas características tiene una cantidad de muertes determinada al año. Si hay más muertes, o hay una epidemia o hay un asesino. Pero Paco, y no solamente eso, sino que a mí me da la sensación de que no se llega tampoco por la reconstrucción que nos está llegando en estas últimas horas de estas 3 últimas muertes, no se llega ni siquiera a escuchar a los ancianos. La muerte no es súbita, no es que se beban la lejía y mueran en ese momento, sino que viene un largo padecimiento, un rosario en el que algunos de estos ancianos intentan hablar. Por lo que se ha publicado, incluso había en algún momento comentarios del presunto autor de los hechos diciendo que, hombre, siempre me toca a mí la muerte de estos ancianos, etcétera. Había una especie de exhibicionismo sobre este asunto que nadie detectaba. Pero recordemos que en nuestro país es muy difícil dar con un asesino en serie si a nivel oficial se niega la existencia de asesinos en serie. Claro, es decir, si nadie están buscando un asesino en serie, es muy difícil encontrarlo. Paco, pero es también de justicia decir que esto mismo lo han experimentado otros países, ¿verdad? Tú sabes perfectamente lo que sucedió con la captura y detención de Harold Shipman, probablemente el asesino en serie más prolífico de la historia, un hombre que durante más de 20 o 30 años estuvo matando todo tipo de personas. En un principio se pensó que solo mujeres ancianas, pero también, según investigaciones recientes, parece ser que incluso mató a gente de todas las edades. A partir de ahí, el Departamento de Salud Nacional de Inglaterra ha establecido unos criterios mucho más, digamos, estrictos, ¿verdad? A la hora de que no era en un sitio cerrado, era un médico de familia, y por lo tanto es más difícil el control, aunque efectivamente estoy de acuerdo contigo, la comparación de las cifras es imperdonable. Claro. O sea, para que nos hagamos una idea, compañeros, solamente un anexo. Santi, que ha seguido, y Santi me había hablado de doctores muerte, o de ángeles de la muerte, mejor dicho, hacía mucho tiempo que me comentaba datos concretos. Es una realidad que pone tan los pelos de punta. Tenemos tanto respeto y tanta admiración por la gente que se dedica en los hospitales a cuidar de los demás. Sabemos que muchos son audiencia de Milenio 3, le mandamos un gran abrazo porque todo esto es como... Pero es verdad que en ese ambiente la confianza en el médico ha provocado que algunos sujetos hagan de las suyas. Y creo que hablando de cifras y datos, Santi, hay elementos sobrecogedores. Bueno, primero luego os pregunto si eso de 12 víctimas de momento que sepamos en 14 meses también no es un récord de celeridad en un asesino en serie. Hablamos de 12 víctimas en 14 meses. Santi, documentos y datos concretos, porque en el extranjero, en otros países, y quizá muchos amigos que están oyendo sobrecogidos no lo sepan, ha habido casos que ya superan cualquier ficción. O sea, ahí sí que ha habido más ángeles de la muerte
que han hecho de las suyas. Sí, de hecho, además, el problema con estos casos es que nunca se llega a conocer el número exacto de víctimas. Porque, lógicamente, en los centros donde estas personas prestan sus servicios hay una cantidad de fallecimientos que son verificados. Algunos, evidentemente, son fortuitos y son debidos a que la gente está genuinamente enferma, pero otros no. De hecho, posiblemente en todos estos casos dependemos sobre todo de las confesiones de las personas implicadas. Y ha habido casos terribles. Uno de ellos, el que mencionaba Paco al principio, el de Beverly Allitt. Beverly Allitt era una enfermera británica que trabajaba en un pediátrico y que por lo menos a una docena de bebés, posiblemente más, les administraba inyecciones de potasio y de insulina para provocarles paros cardíacos. Efectivamente, como muy bien mencionaba Paco, una de las cosas más atroces es que se ganaba la confianza de las familias de las víctimas, hasta el punto de que, por ejemplo, en un caso en que había unos gemelos, unas gemelas en este caso, y una de ellas falleció víctima de la tal enfermera, los padres hicieron madrina de el bebé superviviente a la asesina de su hermana. Posiblemente es uno de los casos más terribles por el tema de que sean niños. También llama mucho la atención el caso del hospital Linz en Alemania, porque aquí ya no estamos hablando de un ángel de la muerte, sino de un escuadrón de la muerte formado por 4 enfermeras a las que se achacan también pues entre 20 y 50 muertes, y que al principio estaban motivadas también por este afán de liberar del sufrimiento a los pacientes, pero que luego se descubrió que directamente una mala contestación, cualquier tipo de inconveniente que se encontrasen en su práctica, les llevaba a una venganza atroz. Y es que, como ha pasado en este caso, empezaron aplicando sedantes, morfina, métodos relativamente incruentos, y al final asesinaban a sus víctimas haciéndoles tragar agua con la nariz tapada, de tal manera que se asfixiaban, se ahogaban sin necesidad de introducirles la cabeza en ningún líquido. Y luego, por supuesto, el caso más terrible, que es el de Harold Shipman. ¿A cuántas personas ejecutó? No se sabe. Posiblemente pasen del centenar largo. No, 215, sí. Se hablaba de 215 mínimo. Esa es la cifra más conservadora, efectivamente. Sí. ¿Y qué tiene Vicente, Paco, qué tiene la muerte en estos personajes que se van aficionando a ella, que es como una droga terrible, y que en este caso parece claro de no haberse producido ciertas circunstancias, este hombre hubiese seguido matando, ¿no? Bueno, hay creo yo, para poner un poquito a lo mejor de orden en todos estos casos, creo que hay una manera bastante interesante de verlos. Creo que podemos distinguirlo por la finalidad o por la motivación del asesino. Digamos que hay 3 categorías. Unos son los que matan por el sentimiento de poder, de control, aquellos que tienen un éxtasis emocional a través de la muerte, y no hay más beneficio que el propio beneficio justamente pervertido que obtiene el sujeto cuando planea y ejecuta la muerte. Es el caso de Shipman, aunque al final paradójicamente fue descubierto porque intentó a modo de bonus extra obtener un dinero de una de sus últimas o de su última víctima. Sería también el caso en principio del celador de Olot, ¿verdad?, de Joan Vila. Luego tenemos otras personas que lo hacen por llamar la atención y por considerarse personas relevantes e importantes. Sería el caso que antes ha comentado de Beverly Allitt. Esto es una enfermedad psiquiátrica que se conoce, enfermedad de Munchausen por proximidad. Es decir, es aquella gente que en ocasiones son las propias madres, ¿verdad?, que para satisfacer la necesidad de ser consideradas importantes y reconocidos dañan a sus propios familiares, en este caso, en el caso de una madre, a sus propios hijos. En el caso de Beverly Allitt y de otras personas puede ser dañar a las personas a las que está a tu cargo. Por supuesto que también está el beneficio secundario de ese sentimiento de plenitud que obtienes cuando matas, pero la motivación fundamental es esta. Y luego está las que matan por dinero, sencillamente van coleccionando cadáveres porque lo que hacen es desarrollar muy buenas relaciones con las víctimas y hacer que les dejen pingües beneficios. Uno de los casos
que también lo tendrá por ahí Santi, es el de John Bodkin Adams, al cual no se le probó ningún crimen, pero que investigaciones recientes, en un libro que he tenido oportunidad de leer de Pamela Cullen, que ha escrito hace 3 años un libro al respecto, parece ser que hubo razones poderosas para que 2 crímenes de los que fue acusado en los años 50 fuera exonerado. Parece ser que tenía mucha relación pues con los políticos de la época, ¿verdad? El primer ministro Harold Macmillan o el fiscal general. Pamela Cullen, en el análisis de este doctor, considera que 162 personas le dejaron atención beneficiarios de su testamento. Con lo cual, las probabilidades de que este hombre efectivamente hubiera hecho algún trabajo extra para favorecer la llegada precoz de la muerte creo que son bastante elevadas. Paco, 12 víctimas en apenas 14 meses. ¿Casos parecidos? Tú que has hecho incluso enciclopedias sobre asesinos y te has centrado en la crónica de la España negra. No, en España no tenemos, como decía muy bien Vicente hace un rato, nadie parecido a un ángel de la muerte, excepto esta primera muestra detectada. Yo también pienso y quiero subrayar que es muy difícil pillar a esta clase de criminales cuando nadie está mirando ese tipo de hechos, ¿no? Se piensa que aquí no sucede y que no hay asesinos en serie, entonces ¿cómo lo va a buscar nadie? Encima, en este caso, he visto en la prensa catalana cómo tanto el lugar donde sucedieron los hechos, la presunta lugar del crimen, que es la clínica, y la propia oficialidad de la Generalitat, negaban cualquier responsabilidad en lo que había sucedido. Es decir, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Bueno, eso lo dirá el juez cuando termine la investigación. Pero sí, a bote pronto, hay que decir que naturalmente lo primero que hay que hacer para luchar contra estas eventualidades es tomárselo en serio. Cabe perfectamente la posibilidad de que en cualquiera de nuestros hospitales, clínicas gerontológicas o lugares pediátricos aparezca de pronto un buscador de fama o un buscador de dinero o sencillamente un individuo que quiere hacerse importante o obtener gratificaciones sentimentales a través de la muerte, porque esto es, y no otra cosa, el convertirse en un asesino. En el caso de Olot, hay que decir que si se confirman las sospechas que se están investigando, estamos hablando de un deicida, de un individuo que acaba con la idea de Dios y se transforma él en quién es la persona que elige quién debe vivir y quién morir. Él dice que se creía Dios. Claro, es que hay que decir que se investiga una cosa en la que, por lo visto, la última víctima había encontrado un enfado permanente o en el trato con este individuo. Es decir, que había ahí una especie de, un pique, un enfado que podía acabar en venganza, claro, etcétera. Entonces, no es solo, quiero decir que ya no es solo que él esté matando, sino que ya mata por cualquier cosa o incluso por resarcirse de un desaire. Claro, es que el último asesinato, el de Paquita Girones, se produce, o parece que se produce, como una especie de reacción de venganza de Joan Vila contra esta mujer, que no es el caso de las anteriores, con las que se llevaba muy bien, con las que había establecido, porque también hay hombres, una relación muy amigable. Al parecer, la personalidad de este individuo, de Joan Vila, que no hemos hablado de ella, era un individuo muy tranquilo, lector, le gustaba pasear a su perra, en fin, una persona con sus padres. Sí, se llevaba bien con sus padres, con sus vecinos, una persona de la que nadie podía sospechar esto. Que suelen ser los criminales. Pero con Paquita Girones había algo que no funcionaba. Numerosos errores en todos esos, en esa cadena de asesinatos que ha llevado a cabo. Lo que pasa es que nadie estaba detrás de él para apuntar y subrayar esos crímenes. Pero Paco, una de las víctimas lo había dicho que lo había intentado matar, y había unas grabaciones donde se ve a él sacando a la anciana a un lugar donde no había cámaras, con lo cual algo ya tienen que sospechar. Otra de las víctimas tenía quemaduras alrededor de la cara o la boca hinchada, en fin, una serie de condiciones que hubieran necesitado un examen médico más a fondo respecto a las razones de la muerte. Vicente, ¿querías apuntar algo? Sí, yo quería decir que la clave para entender el asesinato en serie, no solamente en el caso de los ángeles de la muerte, sino en cualquiera de los casos, es la compulsión. Este es el elemento clave, la compulsión. El hecho de que el sujeto, antes de cometer la primera muerte, fantasea, genera sus propios miedos e inseguridades, y en un momento determinado, por una razón que todavía no comprendemos muy bien, llega a la consideración de que producir esa muerte le va a producir un alivio, una salida, un escape a una tensión, a una perturbación interna que hace
que le hace temer que ya no pueda mantener el control, y entonces mata. Y cuando mata se da cuenta que retiene el control. El hecho de matar, el hecho de planificar esas muertes le da poder y ordena su vida interior. Y el hecho de que matara a las 3 últimas mujeres con lejía en 5 días, lo que está revelando es justamente esto, que la compulsión iba cada vez a más. Y este es el problema precisamente del asesino en serie, que está, como habéis comentado muy bien, en una situación privilegiada. No tiene que salir a buscar a sus víctimas. Y a mí me preocupa mucho, van a buscarle Vicente, que la gente crea que no se puede hacer nada contra este tipo de asesinos, bueno, ni mucho menos. Es decir, por ejemplo, esto de matar a las personas con un cóctel de salfumán, agua fuerte o lejía o cualquier otro corrosivo, incluso no es nada desatascador fácil. De baño, incluso. Sí, no es nada fácil. O sea, que nos tendrían que explicar, mediante una reconstrucción, me imagino que su señoría juez lo hará, cómo lo hacía para que no se movieran las víctimas, no protestaran o no salieran corriendo desgarradas, quemadas por dentro, ¿no? Es interesante conocer cuáles son los indicadores que los investigadores han destacado como elementos a tener muy en cuenta, por esto mismo que estás comentando tú, Paco, de la necesidad de prever próximos acontecimientos. Ahí voy. Entonces hay una serie de indicadores que yo creo que son muy interesantes. Son 10 o 12, pero yo voy a resumir los más importantes. Por ejemplo, un indicador que aparece en la investigación es que el sujeto con frecuencia es la última persona que ha sido vista con la víctima, que los miembros del hospital o del centro donde están empiezan a calificarlo o a valorarlo como una persona rara, solitaria, extraña. Él tiene muchas veces dificultades a la hora de expresar o de relacionarse con los demás y, en definitiva, tiene una vida un poco al margen de lo que es la relación de colegas o lo que es la comunidad, ¿verdad?, que comparte diariamente las actividades dentro del hospital. También, por supuesto, el hecho de que la muerte no era esperada, aun cuando en algunos casos esto es difícil si la persona está en una situación terminal, pero en todo caso que los síntomas de la muerte, y esto tiene mucho que ver, ¿verdad?, con esto que estamos comentando de la lejía, no se corresponden con la enfermedad. El hecho de que otros pacientes se hayan quejado con respecto al tratamiento que este hombre ha dado también en algunos casos, y el hecho de que, una cuestión muy importante, el hecho de que la tasa de muertes que se producen, ¿verdad?, en su sala, en su ala, en un tiempo que no se puede explicar, es muy superior al resto de la estadística de muerte que se corresponde con otras personas o con otras salas equiparables en cuanto a la enfermedad y a las víctimas que están atendiendo estas personas. Santi. Hay además un factor, y ahí lo dejo caer, que dificulta mucho la detección de los ángeles de la muerte, y es que, querámoslo o no, los ambientes médicos suelen ser muy herméticos. Hay un caso histórico que es muy ilustrativo en este sentido, que es el de Ernst Ferdinand Sauerbach, posiblemente uno de los más brillantes cirujanos de la primera mitad del siglo XX, al que se deben increíbles avances que han salvado la vida a mucha gente. El problema es que en la última etapa de su vida, Sauerbach enloquece y comienza a hacer a sus pacientes operaciones innecesarias, crueles, algunas con resultado de muerte y otras con secuelas gravísimas. Por el respeto tremendo y la autoridad que tenía Sauerbach en el mundo de la medicina, nadie de los que eran conscientes, y eran muchos de lo que estaba haciendo, le denuncia. Y este hombre fallece libre, o sea, no en una cárcel ni nada por el estilo. Por desgracia... Lo que dice Santi es peligrosísimo, sí, porque en efecto tenemos que tener en cuenta en todo momento que aunque los médicos su principal tarea, y en general así es, y de una forma totalmente mayoritaria, los médicos se deterioran en su trabajo, en su edad, en el propio sistema que les va agobiando como a todo el mundo, y pueden transformarse. Se han dado hechos en los que unos individuos que tienen que cuidarte, en realidad lo que te están haciendo es un tratamiento para hacerte mal, para hacerte daño. Es decir, eso sucede y hay que aceptarlo. Y hay que utilizar una policía sanitaria que impida que esto ocurra, como hay una policía de la policía que es asuntos internos. Vamos a hacer una cosa, apenas tenemos más tiempo, ha sido un placer, esto está ocurriendo ahora mismo, seguiremos muy atentos a toda la investigación, tampoco lo decía muy bien Javier Sierra antes de comenzar el inicio del programa, hay que andar con pies de plomo porque están ocurriendo cosas, seguramente recabaremos más información. Y van a investigar además los sitios donde él trabajó. Es que, lo que dices, Carmen, van a investigar los sitios donde este individuo estuvo antes de celador, es una historia terrorífica como pocas yo he escuchado y está ocurriendo ahora mismo. Nos ayudan a comprenderla, nos ayudan a tener información personas de la talla
como el buenísimo amigo Vicente Garrido, una referencia, repito, en la criminología de este país. Estuvo con Juan José Moreno allí en Ser Valencia. Vicente, un abrazo grandísimo. Muy bien. Seguimos muy atentos a toda la información. Mañana te veo en la tele, Vicente, un abrazo. Un abrazo, gracias. Paco, como siempre, maestro, muchísimas gracias. Vamos a ver qué más ocurre en esta misma semana, porque esto es terrorífico. Un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, muchísimas gracias. A la vuelta, Wikileaks y OVNIs, historias de la NASA, campañas de información que nos sorprenden y 1000 historias más que solo podéis escuchar aquí en Milenio 3. Escándalo internacional tras conocerse las nuevas filtraciones de la página web Wikileaks, con más de 250.000 documentos que describen sin tapujos lo que de verdad piensa Estados Unidos de sus aliados y de sus enemigos. 5 periódicos de distintos países, entre ellos El País, han empezado a publicar los cientos de miles de documentos enviados desde las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. 250.000 correos internos de la Casa Blanca y su diplomacia que dejan al desnudo la política exterior de Washington. Washington debe esforzarse por caerle bien al rey don Juan Carlos y Aznar le perdió su nefasta gestión tras los atentados del 11M. Son algunas de las filtraciones reveladas por el portal Wikileaks. Hillary Clinton ha calificado esa masiva difusión de los cables que durante años han enviado los embajadores norteamericanos como un ataque contra los intereses de la comunidad internacional. 2 y 9 minutos, algo está cambiando en el mundo, evidentemente, y como hemos cambiado todo este programa porque la actualidad se nos lleva por delante como un tsunami, hay que hablar de lo que está pasando con Wikileaks. Yo decía hace un instante a los compañeros que ahora se incorporan, conocedores profundos de esta historia, que hace 3, 4, 5 meses, si preguntásemos a alguien qué es lo de Wikileaks, ni los más especializados, bueno, solo los que están muy al cabo de la calle, sabrían responder. Y de pronto, esa palabra, como habéis escuchado ahora mismo a los principales rostros de los informativos de la televisión, y este hecho es profeso, lo ha hecho Carlos Largo, porque ya no es el impacto de la radio o internet. Los principales informativos de la televisión, a veces tan alejados de lo que se cuece en la red, por ejemplo, están abriendo portadas con todo esto. Escándalo, el poder de la información y además el misterio, porque hay 2 noticias muy interesantes para empezar este debate. Una que habla de Wikileaks y el misterio, que por eso, Carmen, hacíamos la pregunta, que no sé cómo va la encuesta ahora mismo, y repetimos vías de contacto para aquella interconexión nunca más apropiado en este tema, ¿no? Interconexión a través de la red. La pregunta que hacíamos a través de ikerjimenez.com, este debate de la semana, es: ¿crees que Wikileaks será la clave para la resolución futura de algunos misterios? 70,4 que sí. O sea, creen que Wikileaks va a dar material importantísimo para misterios. Vamos a ver cómo acaba la encuesta después de toda esta hora debatiendo sobre el tema. Por el momento, mucha gente que cree que sí, que va a dar información en la que podrá aclarar algunos de esos misterios. Repetimos las vías de contacto: 27699, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Sorteamos 3 ejemplares de una novela, Un viaje a través del espejo, esos espejos mágicos que ocultan también misterios como Wikileaks. Bueno, se ha hablado incluso, Carmen, de Wikileaks detrás del famoso anuncio de la NASA, que también es polémico. ¿Qué está pasando para que...? Bueno, eso parecía una película de ciencia ficción y medio mundo expectante con el hallazgo y rueda de prensa de la NASA sobre algo que iba a cambiar el concepto de vida extraterrestre. Podemos hablar ahora casi de vida distinta en la Tierra. Se ha hablado de Wikileaks en la sombra incluso de esta declaración de la NASA de hace escasas 48 horas. Sí, la NASA anuncia que el jueves va a dar una rueda de prensa donde va a haber un anuncio espectacular, muy interesante, y la gente empieza a especular con que Wikileaks está detrás de ello, que ha accedido a informes secretos de la NASA donde saben que tienen en sus manos ya vida extraterrestre y que se va a dar a conocer esto. Esto es una bola, Iker, que empieza a formarse como las bolas de nieve. Empiezan a transmitir la información de una web a otra, empiezan a publicarse los comentarios y al final decían que Wikileaks estaba detrás de todo y que había presionado a la NASA para que al final diera información de que existe vida extraterrestre en otros planetas. El anuncio de la NASA no está nada mal, pero no es lo que muchos esperaban. Otro concepto antes de empezar nuestro debate y presentar a nuestros invitados. Wikileaks más un término muy querido, OVNIs, y muy de moda, por cierto.
Pues eso acaba de suceder. El diario The Guardian convocó una especie como de encuentro virtual con Julian Assange, el personaje que está impulsando toda esta especie de filtración cósmica de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en ese encuentro con los lectores de The Guardian hubo muchos lectores que tenían una pregunta que seguro que los oyentes de Milenio 3 también se han estado formulando cuando han escuchado las noticias sobre Wikileaks en los grandes medios de comunicación. ¿Y esos cables, esos informes, no mencionan a los ovnis? Bueno, pues esa pregunta se la trasladan a Julian Assange y Assange inmediatamente dice que sí, que hay mucha documentación que él ha recibido de personas que cuentan historias increíbles, que él no le daba ningún crédito, pero que hay otras que darán que hablar y que estarán ahí. Y ahí ha dejado esa cosa en suspense, es decir, que sí, que en Wikileaks también se va a hablar de los objetos voladores no identificados. Un cóctel absolutamente actual. Con nosotros, Frank Rubio, conocedor de todo este mundo bien curioso, escritor, compañero en los medios de comunicación, asesor y, de una de las editoriales que más queremos, que es Valdemar, especializada en tantas cosas que nos gustan. Fran, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos. Y Nacho García Mostazo, periodista de pura cepa, acabo de editar un libro, Yo tengo un plan, que lo tenemos aquí ahora mismo. Nosotros tenemos aquí el plan encima de la mesa, y que es editor del programa El Círculo en Telemadrid, y que hace mucho tiempo ya, porque parece esto arqueología, antes de todo esto ya hizo su famoso Libertad Vigilada, donde hablábamos de interconexiones, el poder de la información, cómo nos espían, cómo nos vigilan. Nacho, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, pues todo vuestro, amigos, ni más ni menos. Aquí Santiago Camacho y Javier Sierras y Carmen y yo lo que podemos ir haciendo es, lanzar las preguntas que incluso pueden venir de los radioescuchas que están al otro lado. Vuestras preguntas, estáis muy interesados, están pasando muchas cosas, así que las vías de contacto todos las sabéis para intervenir en este debate. Yo os lanzo la pregunta de inmediato. Bueno, está cambiando el mundo, Nacho, está variando el concepto del poder. ¿Por qué tanto miedo de repente a una iniciativa como la de Wikileaks, que parece, entre comillas, para mí que soy un ignorante, por ejemplo, una web más? ¿Qué ha pasado para que se convierta en el martillo de Thor de los poderes mundiales ahora mismo? Lo que es absolutamente emocionante, saber que hay alguien que puede hacer transparente lo que hasta ahora no lo era, que los ciudadanos podamos saber lo que hacen nuestros gobernantes con el dinero que les pagamos, con lo que pagamos de impuestos, y que eso se pueda hacer público. Lo que ocurre es lo de siempre. La información que llega a Wikileaks no es toda la información. Es parte de la información. Generalmente quien filtre esa información a Wikileaks hace una filtración interesada, quiere conseguir algo a través de esa filtración. También en Wikileaks seleccionan o no los contenidos que ofrecen y que cuelgan en la red, con lo cual es cierto que es una apuesta por la transparencia, y es una apuesta brutal que puede poner entre la espada y la pared, y en un lugar todavía peor a los que promueven Wikileaks, y si no al tiempo. Pero también es cierto que es muy interesante desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista social ver que el mundo está cambiando, porque los gobernantes están probando de su propia medicina por primera vez. Ellos que durante décadas, durante toda la vida han querido saber todo lo que se cuece, todo lo que hacemos nosotros, pues ahora somos nosotros los que también empezamos a ver y a saber algo de lo que hacen ellos. Claro, porque yo estoy encantado. Es decir, cuando, sobre todo a raíz del 11S, los atentados contra la privacidad de nosotros, de los ciudadanos, empezaron a ser cada vez mayores. La doctrina por parte de las agencias y de las personas que querían investigar nuestra intimidad era, si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer. Que ahora mismo esa doctrina se les aplique a ellos me parece un acto de justicia poética maravilloso. Lo más extraño de este asunto, si me permitís, es que no se ponga en duda en ningún momento la autenticidad de los documentos. Es decir, que nadie discute eso. Se están discutiendo otras cosas, otros enfoques, cómo se está dando la desclasificación o la liberación, efectivamente lo que dice Nacho, pero nadie cuestiona la autenticidad, que es lo primero que teóricamente deberían haber hecho quizá desde el Departamento de Estado, ¿no? Que sería lo lógico. ¿Y por qué no se discute? Yo creo que por la manera en la que esto ha irrumpido.
Si os acordáis, si nos vamos a la prehistoria de Wikileaks, que es de antes de ayer, todo esto surge con un vídeo de un helicóptero Apache en el 2007, tremendo, en el que se ve como los pilotos norteamericanos con sus armamentos ven en el fondo a unos señores que son evidentemente no agresivos, es un fotógrafo de Reuters con su chofer, y como si fuera en un videojuego con total impunidad. ¿Un videojuego real? Sí, un videojuego real, los matan y encima se jactan de ese asesinato impune, ¿no? Bueno, ese vídeo es tan contundente, fue un bofetón tan impresionante sobre cómo son estos vaqueros, o sea, gente sin control, estos soldados sin control por parte de su propio gobierno, que ahí empieza el verdadero problema. Y es tan contundente que todo lo que viene después no se cuestiona. Frank. Bueno, yo voy a tratar de echar un jarro de agua fría para que haya debate. Recojo aquí una información del Correo Vasco, el Correo, donde Andrés Montero Gómez dice una cosa que para mí es fundamental, como alternativa, para que comprendamos mediante el debate qué puede ser esto. Julian Assange sería la operación psicológica perfecta para un mundo anestesiado. En inteligencia, una operación psicológica, una operación especial, es aquella mediante la cual se utilizan técnicas de influencia, comunicación e información para generar una percepción, para conformar un determinado estado de opinión que lleve a resultados favorables para quien ejecuta la operación. Si Wikileaks fuera el título de una novela de espías, su argumento sería una operación psicológica de inteligencia. Lo esencial no es que Wikileaks cuelgue en la red decenas de miles de documentos más o menos clasificados o fiables. Lo definitivo, lo que convierte esto en un evento de degustación planetaria, es su amplia difusión, influyendo de manera mediata e inmediata en los procesos de configuración de la opinión pública sobre numerosas cuestiones. ¿Quiénes son los encargados de realizar y conformar este proceso? Los medios de comunicación masiva convencionales. Son los grandes medios de comunicación los que se han hecho eco de la documentación provista por Wikileaks. Las reacciones públicas de los personajes y organismos involucrados en las filtraciones son divergentes y cubren un amplio espectro. Israel y el Vaticano no han respondido de la misma manera que Estados Unidos, Pakistán o Irán. Dejo esto aquí dicho, luego hablaré de lo que dice Berzinski sobre la fuente, de dónde vienen esos documentos. Luego hablaré de cuánto puede costar mantener Wikileaks y quién puede haber puesto esos dineros, porque quiero que veamos que sí, que estamos en un nuevo mundo, pero ese nuevo mundo empezó ya con el 11S y antes de eso con las señales de alarma sobre el tema del apagón del año 2000 de los ordenadores. Se está produciendo una convocatoria de tipo mediático a la opinión mundial, se está configurando una opinión mundial, y eso, antes o después, tendrá unas consecuencias políticas ineludibles. ¿Qué opináis? Hombre, desde luego esto está cambiando el mundo. Mira, una de las mayores filtraciones que ha habido en la historia, que son los famosos papeles del Pentágono en la época de Nixon, Daniel Ellsberg, el responsable, declaraba que es que había tardado años en encontrar un canal para que esa información pudiera llegar a la gente como él quería. A día de hoy eso sucede en días, cuando no en minutos. Eso ya de por sí es un cambio. Efectivamente, lo que dice Frank no está en absoluto exento de razón. No olvidemos que Wikileaks, salvo esa cara, que es Julian Assange, es una caja negra. Nadie sabe. Es una caja negra absoluta. Se ha hablado de un grupo de hackers disidentes chinos que podían haber estado en el origen de esta historia. Hay leyendas de todo tipo. Lo poco que se sabe, y lo poco que se sabe, lo sabemos a través de Julian Assange, es que hay no más de una docena de personas trabajando full time en Wikileaks. Las fuentes de financiación tampoco efectivamente son claras. A día de hoy, por ejemplo, sí que se sabía, y había una cuenta de PayPal para que se financiase esto por medio de donaciones voluntarias. PayPal acaba de cancelar esa cuenta. Esa es de las últimas noticias de hoy, porque según la política de esta empresa, pues podían estar siendo utilizadas para financiar una operación ilegal. Efectivamente, PayPal, explica los antes, una forma de pago que se hace a través de Internet. Mucha gente que compra en grandes subastas conocerá que es una forma de pago segura. Y hoy se ha cancelado la cuenta. Vamos a hacer una cosa muy rápida. Le pido a Noel y a Coque, por favor, que seleccionen 2 cortes muy rápidos, simplemente porque faltaría aquí una parte, que es cómo han recibido senadores y personas importantes del mundo
este azote de Wikileaks. Y las frases que surgen son crudísimas. Es decir, o todo esto es un montaje inmenso, o desde luego los actores son de primer nivel, porque parece que están dispuestos a llevar, no voy a decir al patíbulo, ¿no?, pero hasta las últimas consecuencias, la persecución de lo que parece un enemigo ahora de repente, que es Wikileaks. Senadores de Italia, senadores de Estados Unidos, por favor, escuchad el nivel de agresividad casi, de desconcierto de sus declaraciones ante lo que ha ocurrido con Wikileaks. Algunos lo comparan, curioso lo que ha dicho ahora Frank Rubio, a un 11 de septiembre, a un nuevo 11 de septiembre para las relaciones de los países. Es un ataque gravísimo, algo así como un 11 de septiembre, que golpea el corazón de la diplomacia mundial, minando la confianza entre Estados. Minando la fiducia tra Stati. La gente que está filtrando estos documentos necesitaría medirse su nivel de patriotismo. Creo que disfrutan con la atención que reciben, pero francamente eso nos va a costar un alto precio, especialmente a nuestros soldados y a nuestra seguridad nacional. Espero que podamos determinar de dónde procede esto y podamos volcar sobre ellos todo el peso de la ley. En primer lugar, filtrar este material es deplorable y coincido en esto con el Pentágono. Puede haber manchado de sangre las manos de Wikileaks. No sé cómo va a afectar a nuestra relación con otros países, pero vivimos en un mundo con múltiples riesgos, desde Irán, Corea del Norte y otros lugares. Digan lo que digan estos documentos, estamos en guerra. Es un mundo cada vez más peligroso y la gente que ha hecho esto, desde mi opinión, está en lo más bajo de la cadena humana. Así que si podemos perseguirlos judicialmente, intentémoslo. Declaraciones durísimas, 2 y 24 minutos. Podéis, por supuesto, dar vuestra opinión en las vías de contacto diferentes que tenemos ya abiertas. Todo el mundo de la red, toda la gente joven, evidentemente, muy pendientes de lo que significa Wikileaks. Y esperando además, como si fuera una nueva verdad, es curioso esto, como si fuera una nueva verdad que no se discute, los datos reales, los que han ocultado los poderosos. Nacho. Sí, decían ahora mismo, estábamos escuchando los testimonios y los gobernantes decían, si tienen patriotismo estos de Wikileaks, no deberían hacer público este tipo de cosas. A mí el llamamiento al patriotismo pidiendo la ocultación de información me pone los pelos como escarpias. De verdad, me pone realmente malísimo, porque el periodista, su trabajo es el de contrastar las fuentes y el hacer público lo que considere que es noticia y que debe dar a conocer a la sociedad. Wikileaks, no, es cierto, no son periodistas, Wikileaks son filtradores, es otra fórmula, y luego comentabais antes, los periodistas es cierto que son los que están filtrando esa información y subiendo a primera de portada un tema y no otro, bueno, por decisión de cada medio de comunicación en función de su zona de intereses y su rango de actuación. Pero a propósito de esto, a mí lo del patriotismo me pone malo, y a consecuencia de esto recuerdo una anécdota que me pasó a mí personalmente con la publicación del libro de Libertad Vigilada. Yo en el libro revelo que en la Sierra de Madrid hay una estación de escucha que pertenece al Centro Nacional de Inteligencia, que pertenece al Ministerio de Defensa, con papeles, con documentos, con datos y con testimonios, absolutamente con todas las fuentes contrastadas. Bueno, la llamada, el toque de atención por parte de las autoridades es, fíjate, esa estación ha salido en los periódicos, en los panfletos que hacen los etarras. Has puesto en peligro estas instalaciones, no te sientes responsable, apelamos a tu patriotismo, hombre. Te lo dijeron a ti. Sí. Yo dije, no, yo soy periodista. Hay una segunda parte de esas declaraciones que hemos escuchado que tiene que ver con lo de la persecución judicial que quieren armar en torno a este asunto. Y a mí me gustaría recordar a un personaje que ha mencionado antes Santiago, que es Daniel Ellsberg, con los papeles del Pentágono, porque ocurrió lo mismo. Es decir, sí. Daniel Ellsberg era un insider, era alguien que trabajaba para el Departamento de Estado y que durante la época Nixon estuvo sacando papeles verdaderamente comprometedores y se le lanzó toda la maquinaria judicial del Estado encima para empapelarlo y, si era posible, llevarlo a la silla eléctrica, vamos, o sea, lo máximo. ¿Qué pasó? Que la Corte falló en contra del gobierno, que esto es una cosa que sentó un precedente increíble. ¿Por qué? Porque decían que el ciudadano tiene derecho a saber. Si eso se mantiene ahora,
en fin, creo que estaríamos ante un panorama verdaderamente interesante, ¿no? Es que claro que tenemos derecho a saber. Claro, es que obviamente. El dinero, la pasta, la ponemos nosotros. Obviamente. Los impuestos los pagamos nosotros y nosotros tenemos derecho ¿Quién a se ha saber. sentido afectado con esto? Esta especie de nube etérea que es la clase política, que de repente ha visto sus vergüenzas o algunas de sus vergüenzas al aire. Decía antes Santi lo de que a la gente de Wikileaks no se le conoce, que aquello es bastante oculto, que solamente se conoce a Julian Assange. Claro, precisamente por esto también. Quiero decir, yo entiendo que el propio equipo de Wikileaks procure ocultarse, procure ser lo más sólido posible y tenga solamente, digamos, un portavoz, alguien que da la cara. Bueno, ya les rompió, uno de sus portavoces se le marchó hace un par de años, y ahora solamente queda Julian como la cara conocida, y el resto del equipo, digamos, que están ocultos. Entiendo que pueda ser por una motivación de pura protección a ese equipo, porque la persecución se la están haciendo a Julian Assange hasta el punto de que ya le están acusando. Yo no digo que sea verdad o mentira, le están acusando ya de cometer delitos, de pederastia y no sé cuántas cosas más, con tal de perseguirle hasta donde sea. Por supuesto, con tal de llevarle ante la justicia, por el motivo que sea, ¿no? Bueno, de hecho, en este instante la noticia es que la inminente, hasta hace unas horas, detención de Julian Assange se ha retrasado por lo menos unas semanas, se está hablando de 10 días, por defectos de forma en la orden de búsqueda y captura de Interpol, la cual no ha sido aceptada por Scotland Yard, que parece ser que lo tendría localizado ya en Reino Unido. Sí. Y, bueno, pues esa detención se va a dilatar unos días. Sí, acabo de leer también en una web un poco más conspiranoica, digamos, que el abogado estaría negociando con las autoridades la entrega. Claro, porque además hay un pequeño detalle, que es el famoso archivo de seguridad, el archivo del seguro. El insurance.as256. Efectivamente, que se lo han bajado ya, yo me lo he bajado, se lo han bajado miles de internautas. ¿Qué es eso? Es un fichero de algo más de 1 giga, 1,39 creo recordar, que está encriptado con una clave absolutamente indescifrable, y que en caso de que a Julian Assange, a Wikileaks o a alguno de sus colaboradores le suceda algo, y ese le suceda algo es muy etéreo en qué términos se podría dar, pues se revelará la clave para desencriptar ese archivo, que contendría otros cientos de miles de documentos, esta vez sí que atentarían directamente contra la seguridad nacional. Secretos del mundo, sí, importantes. De diversos países, es decir, los que por prudencia no han publicado todavía. Y me permito ahora hacer una especie de análisis de lo que comentaba, por ejemplo, Frank Rubio. En otro sentido, Frank, porque lo está preguntando la audiencia, ¿crees, por lo tanto, o hay una vía de personas que creen que la desinformación es sobre la desinformación? O sea, que la propia figura de Wikileaks y lo que está ocurriendo no se corresponde con libertad de información, el poder del ciudadano contra los poderosos, ni mucho menos, sino otra maniobra más de tenernos entretenidos. Bueno, yo he citado a autores que tienen opiniones. Wikileaks no hubiera llegado a la mayor parte de los ciudadanos si hubiera seguido siendo una dirección de Internet, que además publicaba un material en bruto que era de muy difícil contraste por parte de cualquier ciudadano. Entonces, Wikileaks llega a través de los medios de comunicación de masas. Ahora mismo se sabe que la mayor parte de la gente que accede a la información de Wikileaks lo que accede es al resumen que hace el medio de prensa en cuestión de lo que ha seleccionado y colocado en Internet. Entonces nos encontramos, como siempre, con la mediación de los medios, que para eso están, pero también nos encontramos con el mismo problema que teníamos antes de que surgiera Wikileaks. El escándalo, quiero decir. El escándalo de Wikileaks surge en el mismo momento en que en Estados Unidos ya empieza a haber protestas por los escáneres en los aeropuertos. Surge el propio Wikileaks en el año 2006, es cuando empieza la crisis inmobiliaria y financiera norteamericana. Yo voy a leer aquí varias opiniones de expertos para que nos vayamos haciendo una idea. Por ejemplo, Michael Cox de Chatham House, que es el equivalente al Council of Foreign Relations, es decir, un especialista en cuestiones de inteligencia, dice: dudo que nos encontremos ante un colapso sísmico de las relaciones internacionales como arguyen algunos gobiernos. La información auténticamente secreta, pienso que permanece a salvo y jamás aparecerá en Wikileaks. Esto dice un experto. Amigos de Julian Assange, que publican en revistas de izquierda bastante radical, en donde también publicaba Julian Assange. Me estoy refiriendo al medio Counterpunch. Necesitamos a Julian Assange.
Necesitamos nuestro capitán Neo, tanto si es casto como si es un seductor, para sacar a la luz los actos secretos de nuestros gobiernos detrás de Matrix. Hemos, por lo que nos toca, hacer todo lo posible para protegerle de feministas castradoras y de los servicios secretos. Esto lo dicen dos intelectuales que la apoyan, Israel Samir y Paul Bennett. Bueno, intelectuales o otra cosa, otro calificativo les daría yo. Son escritores, tienen un montón de trabajos, pero están creando un mito. Sí, pero si claro, dicen esas palabras, es curioso, yo les daba otro calificativo, claro, que no voy a decir en la esto radio. está copiado literalmente del artículo. Y esto viene a cuenta de que quien crea el mito de Julian Assange, y estamos focalizando mucho en Julian Assange todo y no en Wikileaks, es el New Yorker. El New Yorker, la revista neoyorquina cultural más conocida, es la que publica un gigantesco artículo donde se cuentan la vida y obra de Julian Assange a lo largo de su historia, pero sin dar casi ningún dato que pueda ser contrastado. Se habla de una mujer, se habla de un hijo, de una separación, de unos lugares, pero todo eso está muy poco claro. Entonces se ha creado una operación de focalización en un personaje y se le ha mitificado. Y eso, por ejemplo, en la entrevista que realiza El País, que le dedica, en lo que yo he impreso, 9 páginas, que seguramente en el formato del periódico no serán 9 páginas, la entrevista está llena de indicios subliminales de mitificación. Se le entrevista en un espacio donde hay una foto de Nelson Mandela. Se sienta y dice, tengo bien guardadas las espaldas. Todos los guiños que hace es para seleccionar un determinado tipo de audiencia. Una audiencia joven, una audiencia que no responde a los estímulos de los medios de prensa convencionales, y entonces se está generando ahí una focalización. Y esa es una de las cosas que digo. O sea, que se está construyendo entonces deliberadamente un Parece personaje. Que se está construyendo un personaje. No quiero decir que haya detrás un designio, que seguramente lo hay o puede haberlo, pero desde luego los efectos perversos o la coordinación de acontecimientos es que se va creando un personaje. ¿Y quién tiene la capacidad para construir un personaje así y con qué objetivos? Pues los medios de comunicación de masas que están íntimamente ligados. Sí, pero eso es muy un poco abstracto. Sí, claro, porque esto tiene que tener un solo guionista, como mucho un equipo de 2 o 3. Los medios de comunicación, quiero decir, 14, 15, 20, 30 medios grandes de comunicación en todo el mundo, no son capaces de ponerse de acuerdo para crear un personaje y toda esta historia con la metodología que tiene y construirla y convertirla en algo que ahora mismo nos está apasionando, ¿no? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué piensa el público exactamente a las 2:34? Hay mucha gente joven, esa gente joven que yo creo que, con buen tino, Frank Rubio ha esbozado opiniones de personas que piensan que hay un grupo de gente joven que ya no cree en las verdades oficiales, ni en los periódicos, ni en lo que dice la tele, y que se ha cultivado en la libertad, entre comillas, de Internet. ¿Cómo llevar al rebaño a toda esa gente? Una de las teorías de Wikileaks. Me parece apasionante el debate. ¿Está produciéndose una enorme maniobra de desinformación o de manipulación de la opinión o no? ¿O realmente estamos ante los últimos hombres libres? De vista que ya todos los informes que tienen los han publicado, en cierta forma están manipulando, ¿no? Porque si no, los hubieran puesto desde el primer día todos en la red para que todo el mundo los consultara. Yo lo que quiero saber es lo que contiene el archivo secreto. Claro. Ese es el que quiero saber. Un virus, porque si ese ellos van filtrando la información que les da la gana, con lo cual ya están manipulando a la gente según por dónde quieren ir. Sobre eso ha habido especulaciones. Santi, espera. Simplemente, ahora voy contigo, pero quiero saber, porque no hemos dado voz a nuestros oyentes, aunque sea muy rápido, Carmen, ¿qué inspira a gente muy joven que sé que nos sigue? 750.000 amigos. Hoy es un programa además muy especial para todos nosotros. ¿Qué piensan? ¿Qué les llega a la mente cuando dice Wikileaks? ¿Libertad o montaje? Mira, nos dicen Wikileaks es solo la punta del iceberg. Si supiéramos cómo se mueven todos los hilos que manejan el mundo, nos mudaríamos de planeta. Un saludo y enhorabuena. Vais a hablar de los informes que tiene Wikileaks sobre el tema OVNI. Estoy deseando que salgan a la luz. Y vosotros, nos lo comentaba Antonio desde Talavera de la Reina. Sinceramente, no creo que salga a la luz ningún misterio por parte de Wikileaks. Estados Unidos se cargará a su dueño. Ya ha dicho Sarah Palin que se le persiga como si fuera un miembro de Al-Qaeda. Me alegra que habléis de Wikileaks. Uso el cuarto milenio del 31 de octubre de ejemplo. Es un gran trabajo de periodismo especializado y esta noche estaré pendiente con mi blog tomando notas, nos decía Amor desde Alicante. La información es el gran monstruo que transforma la perspectiva del mundo. Wikileaks, pionero en dar luz. La Bastilla de la información, un punto y aparte en la historia. Nos lo comentaba la Bastilla de la información. Qué bonito.
Contaba esta semana un analista en France 24 que es posible que el escándalo de Wikileaks sea el comienzo de una importante guerra parecida a la Guerra Fría. Nos lo apuntaba Pedro. Enhorabuena y gracias por dejarme envejecer junto a vosotros, ya que cuando empecé, bueno, este se me ha colado, que era de apoyo. Sí, y además nos hace muy viejos, así que... Que empezó cuando era un treintañero y que ya es cuarentón. Bueno, pues Juan de Valdemoro, que esperamos cumplir muchos más contigo. ¿Desvelará algún día Wikileaks algo sobre el 11 de marzo? Ojalá se llegue a saber la verdad de lo que ocurrió aquel día. Claro, qué secretos hay ahí, ¿no? Uf. ¿De verdad Wikileaks quiere destapar algo o es una estrategia para prepararnos para lo que se avecina en algún sentido? Seguid así. Las filtraciones son manipulables, nos decía Antonio desde Puerto Llano. 3 grandes poderes mundiales se ven fastidiados por el escándalo de Wikileaks y se crean grandes tensiones entre países importantes como Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, que como se cortan las palabras, y parece que la historia va a cambiar. Nos lo decía Pedro. Wikileaks nos informa de cosas que tenemos derecho a saber, pero también nos pone en peligro por descubrirlo. Lo piensa Raquel Gutiérrez. Pero da la sensación de que la inmensa mayoría del público, y me atrevo a hacer un primer análisis joven, cree que estamos ante unos Robin Hood de la información, que por fin van a darle duro a los que ocultan cosas. Nos apuntaban, no encontraba el mensaje, pero nos apuntaban que al parecer ya hay un equipo especializado en el Pentágono intentando destapar quién son estos tipos. Pero es muy interesante las dos vertientes ahora mismo que tenemos sobre la mesa. Me gustaría saber algo más. Montaje sobre montaje para seguir teniéndonos en el rebaño bien cerrados, o libertad de verdad de unos tipos que se están enfrentando a todos. Vamos a ver, lo que quería decir antes, con respecto a lo que pueda contener el famoso archivo de seguridad, especulaciones, una de ellas la que decía Javier, se ha hablado incluso de un virus devastador que acabaría completamente con Internet tal y como lo conocemos en caso de... Eso sería un apocalipsis digital, que el tema no es tontería, ¿eh? Efectivamente. Se ha hablado, lógicamente también, de un listado de todas las puertas traseras que tienen los servicios de inteligencia en los ordenadores de todo el mundo para poder entrar impunemente y las instrucciones para poder utilizarlas cualquier ciudadano de a pie. Y luego se ha hablado, lógicamente, de cosas referentes a los ovnis, aunque probablemente sea algo más mundano, pero justo lo que echamos en falta en esta desclasificación. No hay ni un solo documento calificado de top secret en los documentos desclasificados. Son todos confidenciales, reservados, clasificaciones menores de seguridad. En el top secret están realmente las cosas que no debemos saber. No debemos saber ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos escuchando. ¿Me quieres decir, Santi, que Wikileaks no ha revelado con toda esta campaña de información tremenda a favor, entre comillas, o de libertad, nada realmente importante? De momento no. De momento no, hay chascarrillos. Digamos, llamémosle así. Sí, comunicaciones internas de por mucho que el vídeo que mostraron era muy elocuente y demostraba la actuación del ejército y los niños de los cowboys estos de esos soldados, lo que demuestra son esos soldados. Son esos soldados, y eso puede ser algo más o menos habitual, pero es una escena concreta y es una secuencia concreta. ¿Y esto no puede tener que ver quizá con la teoría que algunos mantienen? Sí, la voz ahora Frank Rubio, la que comentaba Frank, claro. La de este es un montaje para tapar algo mucho más gordo que hay por detrás. ¿Qué es lo más gordo que está pasando ahora mismo por detrás? Hay una guerra abierta de divisas, hay una guerra abierta en materia económica, y la situación a nivel mundial es bastante potente, quiero decir, de enfrentamiento de grandes bloques, Estados Unidos y de China. Nos están entreteniendo con esto mientras tanto. Bueno, esa puede ser una teoría. Yo apuesto más porque, bueno, estos tipos son un grupo que ha nacido y que al albur de las nuevas tecnologías y probablemente por venganza de quienes quieren hacer públicos documentos contra sus jefes, contra sus gobernantes o contra lo que sea, están utilizando esta puerta trasera para darlas a conocer, sea o no un montaje, o sirva a los gobernantes para tenernos entretenidos o no. Eso será bastante complicado. Pero ha ocurrido una cosa, si me permitís, que es curiosa, incluso en los que estamos en los medios, de un tiempo a esta parte, los confidenciales, acertando o no, se ha convertido en referencias por encima a veces de la prensa de papel, que luego verificaba algunas cosas o no, pero todo el mundo, el micromundo, por ejemplo, de los medios o de la televisión, ¿no? Muy pendiente de medios que publican informaciones que tampoco sabemos quién las envía. A ver, yo creo que de todas maneras que en este asunto la preocupación de los servicios de inteligencia norteamericanos y europeos, que son los que se han visto más afectados por todas estas revelaciones, está sobre todo en el efecto llamada que tiene Wikileaks. Claro. Es decir, todo aquel, y lo insinuaba ahora mismo Nacho, todo aquel que tenga
deseo de venganza, que le hayan hecho algo, que su gobierno haya atentado contra un familiar suyo o haya perdido a un hijo en la guerra de Irak, en fin, todo aquel que tenga un resquicio de resentimiento y un acceso a información. No, pero no todos tienen información, a información reservada. Todo aquel que tenga acceso a información reservada y que tenga ese resquicio de información sabe que puede canalizarla a través de ahí. Y eso sí que es verdaderamente un problema. No, y hay otra cosa, que ahora con un clic puedes acceder a toda esa información que te dan. Hace 20 años, si esta información salía en los periódicos, no la compraba tanta gente, porque había que pagar. Hoy en día lo tienes en tu casa con un clic. Es muy fácil acceder a esa información que te dan. ¿Y quién, en la teoría de los más conspiranoicos dentro de la conspiración, Frank, quién podía estar dentro de ese caballo de Troya que sería Wikileaks? Yo me gustaría llamar la atención hacia los hechos para que podamos elaborar teorías fundamentadas. Si Wikileaks surge a través de una serie de hackers chinos, es curioso el poco daño que a China le puede hacer Wikileaks, porque estamos siempre mirando hacia la sociedad de Occidente. En China hay un escudo que se llama el escudo dorado, que permite literalmente impedir cualquier posibilidad de consultar Wikileaks. Eso por un lado. El escudo dorado. El Golden Shield, sí, es un sistema de defensa que tiene China, informático, que impide realmente el acceso de los chinos a los contenidos de Wikileaks. Es dificilísimo que puedan acceder. Rusia, la comunicación que hizo un alto funcionario del FSB, sucesor del KGB, es que si se le ocurría revelar cualquier cosa, se encargarían de cerrarle la boca. Poco después ocurrió todo el asunto en Suecia. Es decir, no exageremos, esto es una cosa que está pasando dentro de nuestro bloque, y que se está reestructurando nuestro bloque, y es evidentemente un acto político, aunque no queramos verlo así, es un acto político. Pueden ser idealistas, puede ser una operación de inteligencia montada con idealistas. Es interesante la opinión de John Young, arquitecto, que tiene también una dirección que se llama Cryptome, que colaboró con Assange al principio y que se retiró de estar con Assange. Es un poco la competencia de Wikileaks. Sí. Bueno, no es tanto la competencia. Dice una cosa muy curiosa. Es la competencia a un cierto nivel. Dice que a él le cuesta cerca de 100 euros al mes, $100 al mes, el mantenimiento de esa red donde coloca inteligencia. Y donde le vienen a visitar gente del FBI y de la CIA y tiene buena relación con ellos en el sentido de que simplemente le dicen que lo que tiene ahí lo tiene y que no le pueden hacer nada, pero le cuesta $100. Él se retiró de estar con Assange cuando Assange empezó a hacer movimientos para conseguir $5 millones, y parece ser que entró en contacto con la fundación de George Soros, el Instituto de la Sociedad Abierta. Esto es información de John Young, que tiene una página y que dice otras cosas muy interesantes, como por ejemplo que Internet es una vasta máquina de espionaje, que es imposible que haya secretos en la era electrónica, que nos estamos quedando con la copla. Es absolutamente transparente. La red es completamente transparente. Los servicios de inteligencia en los países aliados de Estados Unidos tienen la puerta de atrás, tienen la llave que abre la puerta de atrás de Windows, por ejemplo. El servicio de inteligencia español la tiene. Se la ha cedido Microsoft hace no muchos años. ¿Qué quiere decir eso para pues que lo que permite la llave de la puerta de atrás de Windows? Pues que cualquiera de nuestros ordenadores tiene una puerta de atrás desde la que se puede entrar a toda la información que tenemos en nuestro ordenador. Así de sencillo. Y tiene esas puertas traseras tienen una llave que la abre. Los agujeros, por así decirlo, que tiene el sistema, los malos funcionamientos, los errores del sistema tienen puertas de atrás. Es decir, estos sistemas todos se diseñan con puerta de atrás. La haga un tío muy listo o la haga uno muy torpe que se deje la puerta abierta, pero la cosa está en que la tienen, y lo cierto es que los servicios de inteligencia desde el 11S, un poquito después, tienen a su servicio y a su disposición esa llave de la puerta trasera, que en su momento la tenía solo Estados Unidos, pero que ahora la está compartiendo con los amigos y con los aliados después del 11M, y esto viene a raíz de lo que hablábamos antes de entonces la gente primó la seguridad frente a la libertad, y ahora, gracias a la aparición de Wikileaks, hay mucha gente que está empezando a pensar en que es más importante su libertad que su seguridad, y de ahí toda la revelación, toda la revolución de gente en Estados Unidos en contra, por ejemplo, de los escáneres de cuerpo entero en los aeropuertos, contra la intromisión en su intimidad. En Estados Unidos, además, eso a la gente la pone muy nerviosa, que se metan demasiado en sus cosas. Y ahora mismo el movimiento pendular, que en su día se fue hacia la seguridad y la gente quería más seguridad,
seguridad, ahora se está moviendo hacia la libertad y la gente quiere más libertad. Claro, y sin embargo, una cosa que yo aprendí con Nacho precisamente y con su famoso libro, es que hemos introducido en todos los hogares micrófonos y cámaras. Claro. Es decir, totalmente. Nosotros tenemos nuestra webcam famosa en nuestro ordenador portátil, generalmente con la tapa del ordenador levantada y esa cámara sin cubrir, y eso se puede activar a distancia. El micrófono del ordenador, o el del teléfono móvil, el del teléfono móvil. Sí, nos tienen vigilados por todas partes. Las tarjetas de crédito saben todos nuestros movimientos, el ordenador. Fijaros cómo ha cambiado el mundo. Yo lo comentaba con amigos espiólogos, llamémosle así, ¿no? con expertos en temas de inteligencia, y decía, caramba, hace 30 años un espía se lo tenía que currar. Tenía que meterse en un sitio, buscar la información, descerrajar la puerta, salir sin ser visto, hacer unas cuantas fotos, llevárselas con una cierta calidad, además con película fotográfica, ni siquiera en archivo digital. Es decir, ser espía era un trabajo duro. Ahora, ser espía es ser un crack de los ordenadores. Ser un fenómeno con los ordenadores, con las nuevas tecnologías. Y hablando de ordenadores, Nacho, tenía una información muy interesante Santiago Camacho, física, que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Dónde están los archivos concretos, bases de datos de Wikileaks? Otra pregunta que lanzaba Frank Rubio, que a mí, desde luego, me llama la atención. Mantener una página web no es tan caro. ¿Por qué esas extraordinarias sumas de dinero que se relacionan a Wikileaks, millones de dólares? La infraestructura no parece tan poderosa, pero sí que hay grandes bases de datos, incluso en España, y esto me parecía alucinante de película, en lugares de lo más insólito, donde están nuestros datos más internos ahora, hoy. Sí. Por ejemplo, algunos en una iglesia. Sí. Junto al altar de una iglesia, un megaordenador. Claro, es que nosotros tenemos la idea errónea, los profanos, de que cuando subimos cualquier cosa a Facebook, por poner un ejemplo, o a YouTube, o a cualquier empresa de Internet, esos datos están en un mega edificio propio de la empresa que lo tienen allí, pues en Estados Unidos o donde sea, y no es realmente así. Esas empresas, para ahorrar costes sobre todo, cuentan con el alquiler de enormes centros de datos que hay repartidos por todo el mundo y que tienen servidores que se dedican a almacenar esa información que en el fondo físicamente no está en la empresa, y esos lugares se han convertido en verdaderas fortalezas, verdaderas catedrales de la información. Y algunos me llamó la atención porque su ubicación es muy curiosa. Por ejemplo, hay uno en Alemania, en Hanau, en un depósito de combustible nuclear que nunca llegó a funcionar. Entonces, esa instalación fue descartada. Dijeron, bueno, esto cumple con los requisitos, y allí hay uno de estos. En Finlandia, en la catedral de Uspensky, hay uno justo debajo. Se aprovechó un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial, y también les pareció un lugar lo suficientemente protegido. Sí, los países del norte además es porque están fresquitos y así ahorras en ventilación. Claro, porque para los discos duros es cierto. No, es cierto. Se calientan, y entonces en los países del... Claro, es que los gastos de mantener un centro de estos son enormes. Brutales, sí. Ventilación, acumuladores de energía para casos de cortes, generadores propios. Las condiciones se escapan incluso del control de grandes empresas como puede ser la propia Facebook, y que prefieren subcontratar con el lógico ahorro. Hay un centro comercial también enorme en Estados Unidos, el centro comercial Eastgate, que la gente pues va a comprar y estas cosas, y no sabe que justo debajo pues tiene uno de los mayores centros de datos del mundo. La Torre de Girona en Barcelona contiene el Mare Nostrum, que es posiblemente el mayor, a día de hoy sigue siendo el mayor de Europa, ¿no? El mayor ordenador de Europa, que también el CSIC y diversos centros, Hacienda, diversos centros oficiales contratan tiempo de proceso y tiempo de almacenamiento, pero también instituciones de todo tipo pues hacen uso de él. La base aérea de Sacramento, que también tiene importantes instalaciones y refugios nucleares de la guerra atómica, pues también tiene su... Y en todos esos megaordenadores, la pregunta que lanzábamos tiene que ver con nuestros temas más queridos, el misterio puro y duro. Hay muchas personas que piensan que los grandes secretos... ¿Os acordáis de personas como Bob Lazar o otros enigmáticos... vamos a decirlo, espías o trabajadores que estaban enfadados, según siempre su testimonio, en el área 51, y que de repente empezaron pues con fotografías de una forma que hoy nos parece rudimentaria, a comentar que habían visto criaturas de otro mundo en el desierto de Nevada, en instalaciones secretas? Qué buen lugar sería Wikileaks si realmente esto es obra de gente libre que va en contra del poder de los que manejan el mundo.
qué bueno sería empezar a ver material, sea OVNI, sea de espionaje psicológico, por ejemplo, de visión remota, todos los temas que nos interesan, que sí sabemos que han estado bajo el top secret. Una buena muestra de saber qué pasa en Wikileaks sería comprobar si hay filtraciones de esa información. O, por ejemplo, sobre nuevas formas de energía, que también es una de las cuestiones también candentes. ¿Qué opináis, Frank, Javier? ¿Que va a ocurrir eso? ¿Vamos a ir viendo en Wikileaks, creéis, una solución a los misterios? ¿Sería el formato perfecto para verlo? Yo, si me preguntas mi opinión personal, creo que no. ¿Que no porque sospechas que no es nada de lo que se está contando? Claro, a mí esto me recuerda un poco esto que estamos hablando a lo que le ocurrió al pobre de Nikola Tesla en su momento, cuando desarrolla algo que en fin, que era importante, que era poder transmitir sin cables. Ahora nos parece normal, pero en la época de Tesla no es así. Sin cables, poder transmitir energía eléctrica, y Westinghouse pone coto a aquello porque no sabe cómo tarificar eso, o sea, no sabe cómo cobrar eso, y nos quedamos con la energía eléctrica transmitida por cables. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Si alguien tiene ese secreto, por ejemplo, de la fisión o de los ovnis, o del elemento 115, de la antigravedad, en fin, imagínate este tipo de las cosas, autopsias de Roswell reales, si es que existen, claro, y que alguien las tenga en algún lugar. Claro, pero eso yo no creo que salga ahí. Es decir, aquí yo creo que Santi ha dado una clave importantísima, y es que ningún documento tiene la categoría top secret, ninguno. Esto nos tendría que hacer sospechar, ¿no? Bueno, nos hace sospechar porque, por ejemplo, Assange dice que el 11S para él no es una conspiración. Lo desdeña totalmente cuando le han requerido para presentar alguna documentación. Pero también hay que decir una cosa, Assange trabaja con una información que le llega a él. Exacto. ¿De dónde viene esa información? Berzinski, en una entrevista muy curiosa y muy breve que ha publicado hace poco, señala que es muy grave lo que ha ocurrido, pero, y que además gran parte de la información es redundante, de bajo nivel, pero que dentro de esa información sí hay semillas, y esa es una técnica de desinformación o de transmisión de información. Tú lanzas un montón de información y dentro hay unas cosas que alguien se va a dar cuenta y va a sacar a la luz. Y él habla concretamente, por ejemplo, de la política de China con relación a Corea del Norte, que estamos viviendo ahora, paralelamente a lo de Wikileaks, una especie de nueva guerra fría allí. O en Yemen, lo que está o en Yemen. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería una sociedad sin secretos? Una sociedad de absoluta transparencia. ¿Cómo sería la política de una sociedad así? La diplomacia clásica va a morir. ¿Necesitaría política si no hubiera secretos? Exacto. ¿Qué tipo de política habría? ¿Qué tipo de política? ¿Cómo serían los...? Sería la democracia perfecta. O acabábamos matándonos todos. Exacto, sí. También. A mí Porque de ¿quién todas vigila al formas, vigilante, no? ¿Quién? Sí. En la rueda de voces que hemos escuchado ha habido un personaje que me ha parecido, a su pesar, porque yo creo que no quería decir esto, muy acertado, que era el político italiano que decía que esto era como el 11S de la información. Algo se parece al 11S, porque si el 11S tuvo consecuencias muy graves, como fueron la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, el endurecimiento de las medidas de seguridad en todo el mundo, etcétera, etcétera. En los aeropuertos, sobre todo, claro, que es un día para hablar de aeropuertos. Un 11S de la información puede servir para ponerle coto a algo que hasta ahora no lo tiene, que es Internet. Sí. Un 11S con un derrumbamiento de las torres gemelas de la gran información secreta puede servir para que determinados poderes se vean justificados a hacer lo que hasta ahora era ponerle puertas al campo, que era Internet. ¿Han abierto demasiado la puerta de Internet y ahora alguien no sabe cómo cerrarla? Sarkozy ya creo que tiene la clave para cerrarla en Francia. Los chinos la tienen cerrada. Yo creo que lo que se va a extender ahora es una oleada de defensas contra esto, que pueden ser legislativas o no, pueden ser lo que ha hecho Estados Unidos. Hablar con los propietarios de PayPal, hablar con... como también le quitaron del servidor o algo así, ¿no? Sí, ahora está instalado en Suiza, ha tenido claro, que... Pero la gente no puede entrar, Hay mucha gente que nos está diciendo que entra en Wikileaks.org, que era la original que tenía, ahora es CH, ahora es CH, claro. por eso nos decían que no podían 2:55, una persona que no sabe nada de esto, está escuchando Milenio 3, teclea Wikileaks y no puede entrar. No. En el servidor, en el servidor Wikileaks.org. O sea, ha empezado el nomadeo un poco. Más, a día de hoy hay conversaciones por parte de las autoridades norteamericanas con Google para que tampoco puedas buscarlo por Google. Es decir, tienes que saber la dirección, porque si buscas Wikileaks por Google no te va a salir dónde está alojado. Hombre, y si esto todo igual, es un montaje, está bien hecho. todos los periódicos dónde están las nuevas direcciones, e incluso sin poner wikileaks.org o wikileaks.ch te dan el DNS.
Total, una dirección de Internet. Te dan una dirección de Internet, unos números donde te lo puedes descargar. O sea, yo lo que digo es si lo quitan de las páginas web, los medios de información, de comunicación, te dan las claves para entrar. Si los más poderosos del mundo, y cada uno tiene nombres que se han puesto muy de moda últimamente para definirlos, están detrás de esto, qué bien hecho está este montaje, donde los tipos de Wikileaks están como huyendo de los propios capturadores, ¿no? Nos parece realmente impresionante. Se desvelarán grandes secretos de verdad con Wikileaks. Habrá que esperar, estaremos muy atentos. ¿Qué dice la gente, Carmen, en su encuesta? Primero, ¿quieres que te dé los datos de la encuesta? Sí, para saber. Bueno, pues la pregunta era: ¿crees que Wikileaks será clave para la resolución futura de algunos misterios? Ha variado poquito, 71,5%, ha subido un 1,5% desde la vez anterior contra un 28,5% que opina que no. O sea que la gente cree a día de hoy, a esta misma hora, en este mismo día de diciembre, con tanto lío en aeropuertos y otros lugares, a la vuelta, en la siguiente hora hablamos de aviones, aunque en otro sentido, creen que Wikileaks puede ser el paladín que nos dé información del misterio. Ojalá sea así. Y despedimos con mensajes de oyentes. Sergis nos dice: no será toda información interesada, es decir, contrainformación, como en lo relativo a lo de Corea del Norte y China. Antonio Arana nos dice que da miedo lo vulnerable que es nuestra privacidad. Sois el periodismo en puro estado. Felicidades. Sergio nos decía: está claro que Wikileaks es parte de una conspiración para lograr adormecer a las masas, llegar a hacer realidad la película 1984, con el fin de todo tipo de libertades, entre ellas la censura a Internet. Víctor nos decía: ¿estará el asesinato de Kennedy? Eso sería un auténtico bombazo. Andrés Gómez: es curioso que el programa Wetbot preveía un suceso de cierta inflexión para la humanidad en noviembre del 2010, muy en la línea del 9 del 11. Soy Juanra de Valencia. Lo de la NASA y Wikileaks solo es una cortina de humo para que no miremos hacia Corea y tropas americanas apuntando a China. Óscar desde Villarreal: es curioso cómo de repente a Julian Assange le busca la mismísima Interpol por presunto delito sexual. Cualquier día lo encontrará muerto con un tiro en la nuca o intoxicado con algún isótopo que otro. A ver si ahora la Interpol busca a todos los presuntos violadores. Chivo expiatorio del montaje también. Desde luego, historia de espías, como nos gusta. Está ocurriendo, está pasando. Todavía no tenemos tanta información, pero yo estoy seguro que este debate debería ser repetido con lo que vaya ocurriendo, por ejemplo, en un par de meses, a ver qué ha salido. Ha prometido este hombre información sobre ovnis. Será un primer paso. Yo os invito a comentarlo. Están pasando cosas y tenemos la suerte de, en un momento complicado a nivel mundial, estar viviéndolo. Vamos a ir aprendiendo todo lo que ocurra.